Entonces quiero que leamos juntos, vea 1 Corintios 12, verso 1. Y fíjate, dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Ahora, tú en la Reina Valera ves cómo dice acerca de los dones espirituales, pero en el original Dios está diciendo esto, no quiero que ignoren acerca de ser espiritual. Porque esta dimensión de lo sobrenatural es la dimensión a la cual tú y yo fuimos incluidos el día que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Entonces, si tú eres alguien que ha nacido de nuevo, tú literalmente pasaste de muerte a vida. ¿Primero en qué? En tu espíritu. Así como cuando el pecado entró y la muerte pasó a las tres partes del ser, la muerte tocó el espíritu del hombre y esa fue la razón por la que el hombre no podía comunicarse con Dios. Acuérdate que para podernos comunicar, toda especie necesita tener compatibilidad de naturalezas. Un perro se comunica con un perro, un gato se comunica con un gato y Dios se comunica con alguien que sea igual a él. ¿Estamos de acuerdo en esto? Entonces Dios es espíritu, pero nuestro espíritu estaba muerto. No podíamos percibir las cosas que eran del espíritu, es más, eran locura. ¿A cuántos les pasó que el día que te hablaron de Cristo dijiste, estos están bien locos? ¿A alguien le pasó aquí? Yo creo que todos un día y ahora a ti te llaman loco, ¿verdad? Ahora a ti, ¿por qué? Porque no estabas acostumbrado a percibir esto, es más, no podías, necesitabas nacer de nuevo. Por eso es que el día que Nicodemo tiene esta plática con Jesús, le dice, ¿qué necesito? Y entonces Jesús muy claro le dice, requieres nacer de nuevo. Y si naces de nuevo, puedes experimentar la clase de vida del reino. Entonces tú y yo, el día que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida y lo primero que experimentó vida fue nuestro espíritu. Entonces a causa de esto, tú puedes tener una comunión con Dios. Di esto conmigo, yo puedo comunicarme con Dios. Esto es bien importante, porque una de las mentiras que el diablo levanta es que Dios no te habla, Dios está enojado o no puedes escuchar la voz. Y recuerda que tus conclusiones son muy importantes. Entonces Pablo está diciendo, no quiero que ignoren acerca de ser espirituales. Ahora, quiero leerte esta misma escritura, aunque voy a leer un poco de más versos, en la versión del Mensaje. Y acompáñame, dice, de lo que quiero hablar ahora es de las diversas formas en que el Espíritu de Dios obra en nuestras vidas. Esto es complejo y a menudo se malinterpreta, pero quiero que esté informado. Dice, ¿recuerdas cómo eras cuando no conocías a Dios? Llevado de un Dios falso a otro, sin saber nunca lo que estabas haciendo, simplemente haciéndolo porque todos los demás lo hacían. Es diferente en esta vida, está aclarando Pablo. Dios quiere que usemos nuestra inteligencia para buscar entender lo mejor que podamos. Qué profundo dice, ¿va? Ahora, Dios quiere que uses tu inteligencia. ¿A qué inteligencia se refiere? Vamos ahí mismo en 1 Corintios, pero vamos al capítulo 2. Y vamos a leer en el versículo 14. Fíjate lo que dice, pero el hombre natural o el hombre sin Cristo no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él ¿cómo son? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora bríncate al versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros vamos a tener la mente de Cristo. ¿Qué dice? Dice que tenemos. Entonces no es algo que vas a tener, es algo que ya. Entonces cuando Pablo está diciendo usa tu inteligencia, no se está refiriendo a tu coeficiente intelectual, está hablando de una inteligencia espiritual. Usa esa inteligencia, porque el día que recibiste la mente de Cristo, el día que fuiste trasplantado con esto, literalmente fuiste enchufado a una fuente de sabiduría que es inagotable. A esto estamos conectados. A esto estamos conectados. La mayoría de las personas se enfrentan a los mismos retos: familia, economía, salud, ¿sí o no? Y hay respuestas en el mundo, hay sabiduría que se ha soltado. Aún esa sabiduría Dios la ha derramado. Pero lo que hay en el mundo sigue estando limitado.
Pero al tú estar conectado a esta fuente de sabiduría inagotable, para ti no hay límites. Entonces, ¿qué es lo que Dios literalmente quiere que tú concluyas? Tú eres su hijo y Él, por ejemplo, si tú eres padre o madre de familia, Él está soltando sabiduría del cielo de cómo edificar a tus hijos de manera correcta. ¿Y por qué no? Que en los próximos años tú escribas un libro que ayude a las familias de la tierra a cómo edificar hijos como en el cielo. Hay ningún amén. Tú necesitas comprender que hay algo más grande para lo cual fuiste incluido. Y literalmente Dios, al conectarnos a esta fuente, al darnos esta mente, Él no pretende que nuestra vida la resolvamos con los mecanismos, criterios, conceptos, experiencias, respuestas que en el mundo encontramos o inclusive en nuestro pasado, sino que vivas dependiendo de esta fuente que es Dios. Andar en el espíritu o ser espirituales se trata de lo siguiente: pensar como Dios piensa. Vamos a Gálatas, por favor. Capítulo 5, versículo 16. Ya se la saben. Si alguien se está durmiendo, tienes permiso de la pastora para pellizcarlos. No te creas. 5:16. Fíjate, digo pues, andar en qué? En el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. De repente hay gente que cuando lee esta escritura, luego se va a lo religioso. Pero ser espirituales no tiene que ver con ser religiosos. Es más, cuando yo oro por una situación, cuando yo impongo manos sobre un enfermo, cuando yo adoro, yo no estoy siendo religioso, yo estoy siendo espiritual. Porque el ser espiritual se trata de no hacerlo a la manera del mundo, sino hacerlo a la manera en la que el cielo funciona. Por ejemplo, para el mundo es locura que tú orando las cosas se van a resolver, ¿sí o no? La gente de repente sigue pensando, bueno, sí, ora, pero déjame ver acá cómo encuentro la solución. Y esto no fue a lo que Dios nos incluyó. Porque el Espíritu Santo literalmente todo el tiempo te está comunicando lo que está en esta fuente. Y en la mente de Cristo, familia, todo es posible. Todo es posible. ¿Cuánto? Todo es posible. Entonces, andar literalmente en la carne es moverte de acuerdo a una mente carnal o una mente natural. ¿Cómo es que la mente natural se nutre? Por medio de los 5 sentidos. Y para la mente natural, si no lo ves, no existe. Para la mente natural, si no lo tocas, no existe, no es real. Pero para la mente de Cristo, a través de un sentido que tenemos, yo puedo ver lo invisible. ¿No es eso la fe? La fe es la capacidad de ver lo que otros no están viendo. ¿La estás recibiendo? Imagínate Isaías. Isaías en su época, en su generación, y él está escribiendo Isaías 53 y de repente le escribe esto: por su llaga he sido curado. En un tiempo, en una época cronológica donde el sacrificio de Jesús todavía no se efectuaba. Sin embargo, él lo escribió en pasado. ¿Por qué Isaías escribió en pasado, en su época, algo que ni siquiera había sucedido? Porque él usó inteligencia espiritual. Y por revelación pudo ver lo que ya era en lo eterno. El Espíritu Santo te revela lo que ya es. ¿Alguien la está cachando? Lo que ya es. No es que tu sanidad vaya a ser, no es que tu victoria en los negocios vaya a ser, es que ya es. Es que ya fue consumado, ya fue completado. Y cuando yo ejercito o me entreno en la mente de Cristo, yo puedo ver lo que Dios ve, yo puedo pensar como Dios piensa y por lo tanto yo puedo hacer lo que Dios hace. Eso es andar en el Espíritu. Ser espirituales no tiene nada que ver con ser religiosos. Hay personas religiosas que no tienen nada de espirituales. Porque ser espiritual se trata de darle lugar y el honor a quien Él es y que yo dependo de su fuente y que Él tiene mucho que decir para yo efectuarlo. ¿Lo estás recibiendo? Ahora,
Quiero que vayas a Colosenses, por favor. Capítulo 3, versículo 1. Y necesitas entrenarte en la mente de Cristo. Realmente hemos visto cómo es como si pareciera que hay dos mentes, porque está la mente natural que necesita estar siendo renovada, pero a menos que no ejercites en la mente de Cristo, porque la mente de Cristo no está acá, familia, la mente de Cristo está en el Espíritu, ¿ok? Y ahí está, así es como funciona. Entonces esta alma necesita estarse renovando. Y esto sucede en la medida que te entrenas con el pensamiento correcto. Fíjate lo que dice Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de ¿qué? De arriba. Ahora subraya el vocablo buscar. Me encanta lo que en el griego significa, porque el vocablo buscar significa frecuentar. No tiene nada que ver con algo que está perdido y lo estoy buscando. Tiene que ver con algo que yo sé que es la fuente y yo la frecuento. Frecuentar, pasar tiempo con Dios, porque Él tiene mucho que decir respecto a mi vida, a mi generación, a mi país, a mi ministerio, y yo necesito lo que Él dice. ¿Lo estás recibiendo? Y dice, fíjate, en el 2, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de ¿dónde? En las de la tierra. Ahora subraya toda esa línea de poner la mira. Esa línea de poner la mira significa en el griego esto, ejercitar tu mente. Y dice muy claro, ¿con qué? Con las cosas de arriba. Ejercitar tu mente con las cosas de arriba. Ahora, vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 2. Dice, fíjate, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué más? Perfecta. Ahora vete a tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿En cuántas? En todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Qué nos está mostrando aquí? Todo cambio, todo resultado diferente que yo quiera encontrar en mi vida es consecuencia de un cambio de mentalidad. Es consecuencia de pensar diferente. Si yo puedo pensar diferente, yo puedo tener los resultados diferentes. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, el problema es que muchas veces no hay renovación en tu manera de pensar. Tienes la mente de Cristo, no, pero a veces la tienes ahí, no la entrenas y pues básicamente te sigues conduciendo en una mente natural. Ahí te va, ¿cuál sería un filtro de que estás caminando con la mente de Cristo? Por ejemplo, para la mente de Cristo todo es posible, ¿verdad? Entonces, si tú estás frente a una situación, ponle el nombre que sea, y dentro de ti viene este pensamiento, no se va a poder cambiar esto. ¿Con qué mente estás caminando? Con la natural. Porque para la mente de Cristo todo es posible. Lo imposible se ha vuelto posible. Entonces no hay cabida para lo imposible en la mente de Cristo. ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? No. Entonces de esta manera tú necesitas pensar. Ahora, ¿qué necesita suceder? Porque tú estás en este cuerpo. Y el alma necesita renovarse. Ahora tienes un órgano que es el cerebro y el cerebro necesitas incomodarlo porque es muy flojo. Tiende a ser muy flojo. Yo quiero pedirle, a ver quién está aquí. Dani, ven. Ah, no, pero tú estuviste en la primera. No. Ven, Jenny. ¿Qué traes tacones, Jesús? No importa. Vas a ir lo más rápido que puedas a la puerta y luego te regresas. Por donde gustes. Ya, lo más rápido. Y luego te regresas. Y luego te regresas acá conmigo. Gracias, Jenny. Ok, ¿cuántos pasos diste? No contaste, ¿verdad? Ahora te voy a hacer esta pregunta. Tú tomaste un momento de decirle cerebro, vamos a ejercer la acción de correr. Y vamos a correr. ¿O simplemente lo hiciste? Ok.
Ok, gracias, Jenny. Le dan un aplauso a Jenny. Ahora, esto es básicamente cómo funcionamos. Muchas de las cosas las hacemos automáticamente, porque ya hubo un día en el que tu cerebro se incomodó para ejecutar esa acción. Por ejemplo, cuando alguien es bebé, por ejemplo, ahora que mi hija pues estaba aprendiendo a caminar, esos estímulos literalmente ya los producía. Y era como esas señales que le dice al cerebro, oye, vamos a aprender a correr, tienes que mover el pie. Ahora el otro. Y al principio, ¿cómo caminan los bebés? Porque van agarrando equilibrio. El cerebro está comenzando a desarrollar y los estímulos están siendo enviados, bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces, esto, ¿qué sucede? Como el cerebro se ha acostumbrado a ciertas cosas, muchos de tus mecanismos de respuesta tienen que ver con lo que se ha almacenado en el pasado. Por eso es tan importante renovarte. Y yo lo he estado entendiendo así porque haz de cuenta que te voy a hacer esta pregunta. Los que son de aquí, si tú vienes de Plaza del Sol, ¿cuál es la ruta más rápida para llegar aquí a la congregación? López Mateos. De López Patria. Bueno, López Patria, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más tiene otra ruta? ¿Cuál sería otra ruta? La más rápida que ustedes tengan. Volar, dice Suri. Ya Suri está saliendo de la caja. ¿Sale? Sí, si tú le preguntas a un pájaro, pues ¿qué te va a contestar? Ni modo que el pájaro tome el camión, ¿verdad? Voy a tomar el camión y me voy a venir a la congregación. Para el pájaro, la ruta más rápida, ¿qué es? Volar. Entonces, así es como más o menos el cerebro funciona. Busca la ruta más rápida por donde va a correr la información. Y muchas veces has abrazado pensamientos de mentira, de fracaso, de muchas cosas. Y literalmente tenemos vías neuronales a los que les esté dando hambre por conocer esto. Hay un libro que yo te voy a recomendar, que literalmente ahí le puse a mi abuela a buscarlo porque Dios era como una indicación, pero se llama ¿Quién me desconectó el cerebro? De Caroline Leaf. Y literalmente es una mujer científica que ella dijo esto. Dijo, estamos llegando al tiempo en el que la ciencia se está acercando a la Biblia. Porque la Biblia tiene todo. ¿Sí me explico? Tiene todo. Entonces, literalmente va paso a paso cómo modificar la manera en la que piensas. Entonces, explica cómo literalmente hay vías neuronales que se forman por medio de pensamientos. Ahora, los pensamientos buscan la ruta más rápida, porque el cerebro, ¿cómo es? Flojo, y hay que incomodarlo. Yo recuerdo un día que bajando las escaleras de mi casa, por un momento vi mi comedor puesto en otra dirección. Y al principio no lo noté y en el segundo después lo noté y le dije, Diego, ¿por qué moviste el comedor? Y me dice, porque quería incomodar tu cerebro. Y entonces a veces ese tipo de cosas hacen que lo que vemos automáticamente o hemos asumido que está ahí, comienzas a incomodarlo. Esto es lo que hace la renovación del entendimiento. Por eso es que cuando tú comienzas a escuchar la palabra, de repente comienzas a ser incomodado. Pero lo que necesita suceder es que la palabra necesita comenzar a formar carreteras de 6 carriles en tu cerebro. Porque las carreteras de 6 carriles que tienes son tóxicas. Y necesitas cambiarlas. Entonces, esta es la razón por la que muchas veces la gente pareciera que no avanza. Porque lo que tiene de la palabra solo ha alcanzado a formar un sendero. Imagínate un sendero que no se ha limpiado. Imagínate ahora las obras de Peri que estuvieron. Imagínate que hubieran echado el concreto así como estaba la condición de la calle. ¿Hubiera valido la pena esa inversión? ¿Qué se tenía que hacer primero? Limpiar. ¿Y cuánto tiempo tiene esa obra? ¿Ya tiene algo de tiempo? Entonces, más o menos es para que tú te des cuenta que se están formando carreteras neuronales, pero muchas veces la palabra solamente se ha quedado en senderos porque escuchas la palabra una vez a la semana.
¿Tú crees que escuchando la palabra una vez a la semana se van a formar carreteras de 6 carriles por donde va a pasar la información? Por eso es que tu mecanismo de respuesta es lo más rápido que has almacenado y eso es lo que respondes. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a Isaías 53 y vamos a poner el ejemplo de sanidad. Supongamos que vas a un diagnóstico médico. Isaías 53:4 dice esta verdad: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y qué más, y abatido. Esa es una verdad, ¿sí o no? Una verdad que fue establecida con la sangre de Jesús hace más de 2000 años y que hoy te pertenece. ¿Esto es la verdad? Entonces, el problema muchas veces es que si tú estás frente al médico y el médico suelte el diagnóstico y una sola vez escuchaste esta palabra, pero toda la vida has escuchado, no, pues es que de algo nos tenemos que morir, no es que, no, pues ya se había tardado este diagnóstico, porque pues mi abuelo era diabético, mi papá diabético, pues a mí ¿qué me tocaba? Pues lo mismo. Y entonces tú te acomodas al diagnóstico y tu mecanismo de respuesta es, bueno, vamos a ver cómo solucionamos, y te preocupas, te atemorizas, porque esta palabra solo ha alcanzado a formar un sendero. Y toda la vida te has nutrido de información y tienes carreteras de 6 carriles en tu cerebro, pero la información que corre por ahí no es el pensamiento de Dios. Entonces, si cuando tú recibes una noticia como esta, te da miedo, sientes que te vas a morir, sientes que la oración no funcionó, sientes que esto es mentira, es porque esto solo ha alcanzado a formar un pequeño sendero. ¿Lo están recibiendo? ¿Estoy siendo clara aquí? Entonces, ¿qué necesita suceder con nuestra alma? Necesitan formarse vías neuronales, pero con la palabra de Dios todo el tiempo. Por eso si yo me nutro con esto va a estar reformando mi manera de pensar. Pero si yo sigo pensando que no puedo, si yo sigo pensando que no hay, si yo sigo teniendo miedo y me estanco ahí, significa que necesito cambiar mi manera de pensar. Voy a poner leí esta semana el testimonio de una mujer. Ella fue a su revisión médica y cuando le estaban explicando el diagnóstico le dijo el médico: señora, usted tiene cáncer. Y entonces esta señora no respondió palabra en ese momento y lo que hizo fue tomar el diagnóstico y escribió: soy sana por la llaga de Jesucristo. Y entonces le dijo: señora, la veo en 15 días. Y ella le dio las gracias al médico y se fue. Entonces el médico se quedó impactado por lo que había escrito esta persona en esa hoja y dijo: esta señora está loca. Y entonces a los 15 días esta mujer regresa y entonces vuelven, le toman los estudios, viene la lectura del diagnóstico y le dice el médico: señora, no hay nada. Lo más probable es que yo me equivoqué en el diagnóstico. Y le dijo: no, no te equivocaste. Pero esa mentira que se quería levantar contra mi verdad no pudo prevalecer, porque soy sana por la llaga de Jesucristo. Entonces, esto es lo que hace Dios. Ahora, ¿un diagnóstico de cáncer es una noticia que sería como un balde de agua fría? Sí, pero su mecanismo de respuesta fue en base a lo que esta mujer se había estado nutriendo. Porque si bien es cierto, estamos en esta tierra, estamos en este cuerpo, y la muerte, el miedo, Satanás vienen a robar, matar, destruir. Pero cuando yo abrazo en mi corazón y creo y permito una reforma en mi manera de pensar, me doy cuenta que la vida abundante para lo cual yo fui llamada, Cristo me incluyó. Y entonces cuando tú te llenas de esto, puedes desmenuzar toda noticia contraria que se levanta en tu contra. La escritura nunca dice que no va a haber malas noticias. Nunca les hemos dicho que la vida es color de rosa y que nunca te vas a enfrentar con ninguna bronca. No, pero lo que sí te hemos dicho es que en medio de cualquier mala noticia, en medio de cualquier situación, Dios sigue siendo tu Dios y Dios ha establecido victoria.
Y entonces cuando tú comienzas a pensar como Él piensa, ¿sabes qué va a suceder? Vas a hablar lo que Él habla. Y si tú hablas lo que Dios habla, tú produces lo que Dios produce. Salmos 33 es muy claro y dice, Él mandó y fue hecho, Él dijo y existió. Cuando hablamos lo que está en el pensamiento de Dios, eso produce cambios en nuestra vida. Pensar como Dios, eso es caminar con la mente de Cristo. Eso es caminar con la mente de Cristo. Porque si yo puedo pensar lo que Él piensa, yo puedo tener los resultados que Él tiene. Ahora te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es la fuente de la que te estás alimentando? ¿Cuál es la fuente que está produciendo esas vías neuronales en tu cerebro? ¿Cuál es? Porque los pensamientos están viajando a una velocidad tremenda, pero buscan lo más rápido. Y los pensamientos van a buscar esas carreteras de 6 carriles, no los senderos, no el empedrado, no esas cosas. Van a buscar lo que sea más rápido. Por eso es que tus vías necesitan estar llenas de palabra. De palabra. ¿Estás recibiendo? ¿Se acuerdan de ese experimento que les platicamos que hicieron en una universidad de los Estados Unidos? A mí me tiene impactada. Porque tomaron gente que no creía en Dios, atea completamente, y el experimento consistía en ponerlos una hora a leer la Biblia. Después del experimento no entendieron nada, no tenían más revelación, no fueron predicadores, no. Pero ¿sabes qué sucedió naturalmente? Sus índices de ansiedad, de depresión, de dependencia a las drogas disminuyó. Para la mente natural es locura, pero para la mente de Cristo esto es posible. Esto es posible. ¿Qué dice Dios? Hay mucha información allá afuera, hay mucha gente hablando, pero ¿qué dice Dios? Si tú puedes ver lo que Dios ve, todo es diferente. Fíjate lo que dice, vamos a Mateo. Mateo 16. Otra vez. Juan 16, perdón. Verso 33. Juan 16, 33. Fíjense, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Fíjate cómo Jesús está diciendo, lo que yo hablo produce en ti paz. Si tú te nutres de lo que yo hablo, ¿qué vas a tener? Paz. Y fíjate, esto va de la mano con Isaías. Isaías 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ¿qué? Ha confiado. Voy a volverlo a leer. Dice, tú guardarás en completa paz. Fíjate, ni siquiera está diciendo una paz a medias. ¿Cómo dice? En completa paz. A aquel cuyo pensamiento en ti ¿qué? Persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando estamos caminando con la mente de Cristo, cuando caminamos con esta mentalidad de Dios, podemos enfrentar cualquier situación confiados, porque Dios nos hace salir adelante. Elimina los no puedo, elimina el no hay, elimina el no tengo, porque ¿qué dice Dios? Y renueva tu manera de pensar. Así tal vez desde que estabas chiquito te enseñaban, no, esto no, esto no, esto no, y comenzaban a poner límites, y eso generó una manera de pensar. Pero tú volviste a nacer en Cristo. Esto significa que esta vida ya no se vive de acuerdo a lo que viví, sino que se vive de acuerdo a lo que heredé. Y yo heredé la mente de Cristo. Entonces, a través de la mente de Cristo vive. A través de la mente de Cristo resuelve. A través de la mente de Cristo enfrenta. Porque en el corazón de Dios están contenidos todas las estrategias que tú necesitas para que tu negocio vaya a los niveles que humanamente no has podido llevar.
Y sabes que creemos que este 2022 se trata de que Dios está soltando estrategias que te van a romper la cabeza. Que vas a decir, no, es que eso suena muy loco. Pero esas son las que van a cambiar y van a producir resultados. Y sabes que van a comenzar a hacer ruido. Y la gente va a voltear. Y va a ver y te va a preguntar, ¿quién te aconsejó esto? Y van a ser oportunidades para presentarles a este Dios vivo, del cual tú y yo dependemos. Amén. A veces hay cosas que parece que, híjole, parece un iceberg que te está viniendo encima. Pero en medio de eso, dice que si yo persevero en su manera de pensar, si yo me nutro de sus pensamientos, yo voy a estar en paz y yo voy a enfrentar y voy a vencer. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Nútrete de la palabra, nútrete. Esto no es un hobby, esto es nuestra vida. Esto es nuestra vida. Si así como con tanta seriedad como la que estudias la universidad, estudiaras la Biblia, cosas diferentes sucederían. Cosas diferentes. Porque este no es un libro religioso. Esta es la palabra de Dios. Y yo me he dado cuenta en lo personal, cuando de repente comienzo a concluir cosas raras y pensamientos de desánimo y pensamientos, es porque me he enfocado tanto en el hacer, que necesito hacer un alto y volverme a sumergir y decir, esto es lo más importante. Porque pues estamos tan enredados en hacer. Pero recuerda que el hacer es por consecuencia de escuchar lo que Él tiene que decir. No te dejes de nutrir. ¿Cuántos comen aquí 3 veces al día? 5, a ver que hay quien coma 5. Dice, sí, mi dieta me lo permite, 5. ¿Okay? Entonces, si comemos eso naturalmente, imagínate lo que nuestro espíritu necesita. Por eso es que no se alcanzan a formar esas carreteras donde la palabra de Dios está corriendo y donde estás bien contento todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios apenas y va formando un sendero. Y necesita ser esas carreteras donde corra todo el tiempo y que lo primero que te venga a la mente, lo primero que hables, sea la palabra. Ahí significa que has renovado tu manera de pensar. Entonces cada uno puede examinarse a sí mismo. Cada uno puede examinarse. Y ahí tú te vas a dar cuenta si es importante renovar el entendimiento más. Fíjate, vamos a 1 Corintios, regresa allá. Capítulo 12. Si las personas realmente supieran lo poderoso que son los pensamientos, nunca volverías a pensar algo malo. Nunca. Porque literalmente aún hay enfermedades que se han detonado porque vienen por consecuencia de pensamientos. Vienen por consecuencia. ¿Por qué crees que Dios siempre enseñaba y les decía, estas palabras tú las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos? Porque se trataba de que los padres pusieran el nivel de pensamiento en los hijos que eran llamados a tener. ¿Cuál era ese pensamiento? El pensamiento de Dios. Para que ellos en su día a día los resultados que obtuvieran fueran los resultados de Dios. Entonces, si tú eres padre o madre, yo quiero decirte que es tu responsabilidad enseñar y edificar la vida de tus hijos con estos cimientos. Tal vez tú dices, no, pues a mí ya llego tarde, tengo 60, ya ¿cómo le hago? Ok, tengo 70 y ya mis hijos no están conmigo, pero puede ser que vengan los nietos, vienen los bisnietos. Nútrelos con la palabra correcta. Y esto, sus cuerpos, todo se estará reproduciendo.
porque literalmente somos lo que pensamos. Entonces por eso es tan importante que revises lo que piensas. Revisa lo que piensas. Es como a lo mejor en la mañana el marido no te dio un beso al salir. Entonces ya empiezas, ¿por qué no me dio un beso? Oh, de seguro no me quiere. No, es que sí, ya subí 2 kilos. No, deja tú los 2 kilos, ya me salió una arruga. No, y empiezas, ¿no? ¿Sabes cuál es el filtro de una mente renovada? Que ya no especulas muerte. Siempre esperas lo mejor. Siempre esperas lo mejor. Es como cuando el hijo, ay, este no ha llegado, ay, de seguro algo le pasó, un accidente y este no me contesta. ¿Por qué no especulas lo mejor? Ay, de seguro se paró a comprarme unas flores. No sé. Pero el punto es que no le permitas a ese pensamiento anidarse de tal manera que se convierte en tu lenguaje y se convierte en tus hechos. Si hoy entiendes lo poderoso que son los pensamientos, ya no vas a pensar tóxicamente. ¿Lo estás recibiendo? Cambia tu manera de pensar. 1 Corintios 12, Pablo les está diciendo, no quiero que ignoren acerca de ser espirituales. Ahora quiero llevarte a otro punto. Hoy nada más soltamos algunos conceptos que vamos a estar reafirmando. Te vas a dar cuenta que los vamos a estar tocando en los grupos, pero sentimos que Dios está hablando muy fuerte respecto a inteligencia espiritual y necesitamos concluir bien respecto a esto. Amén. Así que agárrate, ponte el cinturón, porque este 2022 viene con todo. ¿Ok? Entonces Dios es bueno. Ahora, aquí les está diciendo, hay una dimensión que está disponible, esta dimensión de lo sobrenatural. Y fíjate lo que dice, bríncate al verso 8. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo aquí? Ok, casi la mayoría. Si tú no lo has recibido, ahorita por ejemplo se abrió este curso de Roots, son cimientos, 12 clases que van a poner mucha base en tu vida, te enseñan respecto a esto. Y si tú no has recibido el bautismo, ven para orar por ti que lo recibas, pero esto es para todos. Amén. Voltea al con el que está a tu lado y dile, es para todos. Porque cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, literalmente recibes lo que vamos a leer. Y fíjate, dice, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de ¿qué? De lenguas. Y cuando a veces leen este pasaje, sobre todo en la Reina Valera, y empieza a enlistar y dice a otro, a otro, a otro, la gente empieza a concluir que solo uno tiene una cosa. Por ahí Dios soltó sanidad para Cookies, por acá soltó interpretación de lenguas para Caro, pero no es lo que está diciendo. Cuando tú fuiste bautizado en el Espíritu, tienes estos 9 dones, están contigo y son estos recursos que son parte de esta inteligencia espiritual para manifestar los resultados del cielo aquí en la tierra. Te lo voy a poner de esta manera. Jesús nos presenta el modelo y vemos a este Jesús que dice, yo no hago nada que no veo hacer al Padre. Y entonces un día Jesús sana a un ciego haciendo lodo, se lo pone en los ojos y ¿qué sucede con el ciego? Sanó. Ahora te hago esta pregunta. ¿Se vuelve a registrar en otra ocasión que Jesús replicara el método? No. Porque Dios no quiere que dependas de tus experiencias. Dios quiere que dependas de Él. Jesús sanó a más ciegos, pero nunca fue igual. ¿Lo estás recibiendo? Entonces, inteligencia espiritual es, ¿estás conectado a esta fuente? ¿Tienes la mente de Cristo? ¿Puedes escuchar al Espíritu Santo? Y eres una persona dependiente de su dirección. Y Dios te ha llamado a vivir y a tomar cada decisión en base a lo que Él indique. ¿Lo estás recibiendo? Estos 9 dones que hoy tienes te ayudan a eso. Dios está haciendo que exploten nuevamente porque esto nunca tuvo que dejar de ser. La iglesia primitiva cuando comenzó en Hechos se trataba de que ellos
esto se permeara y cada vez fuera más y más y más y más y más en aumento. Si Pedro sanaba con la sombra, eso sería lo mínimo que hoy estaríamos haciendo. Entonces, realmente esto nunca tuvo que dejar de ser. El problema es que se trató de adecuar a Dios a un sistema natural donde hay límites. Y Dios no tiene límites. Entonces, ejercítate en los dones. Primero concluye que están en ti. Y dile al Espíritu Santo, enséñame a usarlos. Jesús lo hizo, fue bautizado y después dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué crees que fue llevado al desierto? La razón no era que iba a ser tentado por el diablo. El diablo fue a dar lata. Pero Jesús estaba en un entrenamiento intensivo del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le estaba enseñando cómo usar palabra de ciencia, cómo usar sanidades, cómo usar milagros, cómo usar interpretación de lenguas. Esto es lo que estaba sucediendo. Tú dile al Espíritu Santo, enséñame. Enséñame. Yo no quiero emocionarte con este mensaje, quiero producir hambre en ti. Y que seas muy intencional en tus días, de tal manera que permitas que el Espíritu Santo te entrene. Te entrene. Comienza a ejercitar el escuchar la voz con cosas bien sencillas. Ponte frente a tu guardarropa y dile al Espíritu Santo, ¿qué quieres que me ponga? Y a lo mejor viene un pensamiento y ya ves la ropa. Ay, no, de seguro eso no quiere que el Espíritu Santo me ponga. Y descalificas todo. Eso es lo que a veces sucede, por eso no te ejercitas, porque piensas que, ay, no, es que de seguro yo pensé eso. No el Espíritu Santo. Tú hazlo. Y esas pequeñas cosas van a generar cambios. Por ejemplo, ¿quieres ejercitarte en el don de palabra de ciencia? El don de palabra de ciencia le dice a la gente, Dios te conoce. Eso es. A lo mejor estás en la fila del café y dile, Espíritu Santo, revélame el nombre. Tú que todo lo conoces de la persona que está delante de mí. A lo mejor escuchas María. Dices, ay, será María. Puedes hacer, María. Así voltea, pues tal vez por ahí va. Pero comienzas a perder el miedo o a veces esto nuevo que no te atreves a dar el paso. El otro día me pasó muy raro en uno de los grupos y yo estaba orando por una chica para que recibiera a Cristo, recibió a Cristo y le estaba dando una explicación. Y entonces en mi explicación yo solté el nombre de Carolina. Entonces Carolina, pues no, la verdad es que no tengo ni siquiera amistades con ese nombre ni nada. Pero yo solté Carolina y me dice, ¿cómo sabes que es mi segundo nombre? Y le dije, no, yo no lo sé, pero Dios sí te conoce. Lo está recibiendo. Entonces los dones, cuando los usamos, son para manifestar su reino. Ejercítate en el don de palabra de sabiduría. Estás conectado a esta fuente de inteligencia espiritual. ¿Qué va a suceder? Dios va a soltar indicaciones de qué hacer en tu negocio. Tal vez tu experiencia te dice haz esto, tal vez tu conocimiento te dice haz esto, pero tal vez el Espíritu Santo te dice otra cosa. El otro día le decía a una persona, ¿por qué no comienzas a creer que Dios te va a soltar nombres, números de teléfono del cliente al que le tienes que hablar, que es el que te va a comprar? ¿Dejarías de perder tiempo en muchas cosas? Podrías venirte a servir a Fe y Gracia. Pudiera ser. ¿Ok? Aprovechando el comercial. Pero cuando te ejercitas, cosas diferentes suceden. No eres del mundo para adecuarte al sistema del mundo. Estás en el mundo, pero para manifestar el sistema del reino. Lo estás recibiendo. Eso es quienes somos. Ahora, cuando comenzó este año, Dios me puso nuevamente a leer el libro de Hechos. Yo quiero inspirarte a que leas Hechos. Y comenzó a saltar así literal inteligencia espiritual en todos lados. Porque literalmente la dirección del Espíritu Santo es la clave del libro de Hechos. Y no hacían nada los apóstoles si Dios no les decía que lo hicieran. Y quiero poner un ejemplo en Hechos, por favor, capítulo 9. Y fíjate, dice en el 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. ¿Cómo Dios habló? En visión. A veces estás esperando que sea de manera audible nada más. Y no, Dios habla de muchas maneras. Sal de la caja, como Suri decía hace un momento, pues vuela. Necesitas incomodar al cerebro. Y dice, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate
y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre ¿qué? La vista. Fíjate lo que sucedió aquí con este chico. Dios le revela el nombre de una calle. Dios le revela el nombre de la persona por la que va a orar y Dios le dice que lo sane. Al menos 3 dones se usaron ahí. A esto fuimos llamados. No depender de tu coeficiente intelectual, a depender de inteligencia espiritual. Donde esta fuente inagotable de soluciones provee a tu vida lo que tú necesitas y te convierte en un instrumento y en un agente de cambio para esta sociedad. Hechos está lleno de estas cosas. Pablo, siendo llamado a los gentiles, en su primer viaje misionero, Dios le dijo: no entres a Asia. Muchos dirían: ¿cómo Dios le va a prohibir que hable la palabra? Dios le dijo que no predicara en Asia en ese momento. Y en su segundo viaje misionero, le dijo: ahora sí. Porque no se trata de depender ni siquiera de lo que aprendimos antes. Se trata de depender de esta persona llamada Espíritu Santo. No puedes sostener tu vida con la revelación de hace 10 años. Dios está hablando todo el tiempo. Nútrete, persevera en su manera de pensar y entonces tendrás los resultados que Él tiene. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Dios? Ok. ¿Aprendimos? Cierra tus ojos un momento ahí, papá. Te damos gracias. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Estamos tan agradecidos contigo. Y me digas que cada persona en este lugar, en esta casa, concluya que tiene la mente de Cristo. Espíritu Santo, ministra sus corazones cuando estén despiertos y cuando estén dormidos. Y nutre sus vidas de este pensamiento que transforma todo. Estamos atentos a tu voz. Y gracias porque podemos escucharte. Gracias porque podemos pensar lo que tú piensas. Gracias porque podemos hablar lo que tú hablas y por lo tanto tener los resultados que tú tienes. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le das un aplauso a Dios?